grabar. Estamos grabando ya, compartir. Eso. Perfecto. Estamos aquí, sí. Bien, entonces vamos a continuar. Habíamos quedado en la clase de ayer con, vamos a ver esto ahora. Esencialmente la definición de límite, la noción de límite. Habíamos vamos a recapitular. Habíamos introducido la idea de que cuando la variable se acercaba a un número, la imagen se acercaba a algún valor, y eso se denotaba como límite, acá. Esta era la idea central, aquí. Y uno tenía podía precisar esa idea comparándolo con números que eran pequeños. Epsilon y delta son números pequeños. Bien. Entonces, después de revisar dos ejemplos que fueron obtenidos de manera intuitiva y formalizados como límite, después uno empezaba a estudiar esta propiedad y se daba cuenta de que podía obtener a partir de ella comportamientos para funciones que eran combinación. Y aparecía naturalmente el álgebra de límites. ¿Okay? Si f está cerca de L y g está cerca de m, la suma, producto, cociente está cerca de los respectivos números. En el cociente no podía ser 0. Ya cuando x se acerca al mismo valor. Y uno empezaba con esa información a hacer cálculos. Otras propiedades más. Y uno podía hacer cálculos ahora. De la misma manera como lo he establecido anteriormente. Habían algunas propiedades adicionales que no estaban acá, pero que eran ciertas, y que yo las menciono. Y entonces aquí empezaban a aparecer los límites que realmente eran interesantes. Aquellos límites en los cuales uno no podía usar el álgebra nos daba cosas raras como dividir por 0, por ejemplo. Si nosotros calculábamos el límite del denominador, estábamos dividiendo por 0, aquí. Y entonces, habían algunas otras condiciones que nos permitían hacer cálculos de límite. ¿Okay? Entonces, justamente quedamos ahí. Es lo que vamos entonces a establecer. Bueno, entonces, voy a escribir un poco más, de manera un poco no tan rígida como la de ayer, esto es un poco más flexible. Algunas par de propiedades que la ocupamos con frecuencia, que yo las destaco acá. Bueno, el límite de la constante es la constante cuando x tiende a un número x0, y de la función idénticamente x es x0 cuando x tiende. Entonces, el álgebra de límites y un grupo de propiedades nos permite calcular, que es esencialmente eso lo que nosotros queremos hacer. Entonces aquí, la primera propiedad, que en realidad es una observación, es una propiedad ciertamente, pero es la que nos permite en la práctica hacer cálculos. Esta propiedad que ya la ocupamos, nos dice que si el límite lo quiero calcular en f, y resulta que puedo cambiar esa expresión por otra que es igual, para todo x distinto del punto al cual nos estamos acercando. Fíjate, aquí estamos hablando de un intervalo que no contiene el punto. Ahí. Sin ese punto. Entonces, si hay coincidencia ahí, calcular el límite pedido lo podemos hacer con esta expresión equivalente. Y eso es lo que está detrás, por ejemplo, de este límite. Bueno, si vamos a empezar a estudiar, de ese que está ahí. Ahí está la esencia. Es la esencia del cálculo de límites. Este. Calcular el límite con esta expresión, que no sabemos cómo proceder, es lo mismo que calcularlo con esta. Y entonces uno se queda con esta. Uno cambia una expresión por otra en la cual el cálculo del límite es directo. Directo porque podemos usar el álgebra y todas las propiedades anteriores. Este cálculo de límite es calcular el límite del denominador y el límite del numerador. El límite del denominador no es 0. Justamente la equivalencia en las igualdades nos permite eliminar donde se hace 0, el denominador, cuando x se acerca al punto. Eso es lo que está detrás. Esa es el único artificio real que en realidad ocupamos, y todas las propiedades anteriores. ¿Okay? Y pongo dos propiedades más que nos van a permitir, nos van a posibilitar seguir haciendo cálculos.
La primera es la número 2, que es caso particular de la que viene, dice que si el límite existe, si f de x tiende a L cuando x tiende a x0, y yo lo elevo a alguna variable, P, lo elevo a P a alguna potencia, entonces el cálculo del límite de esta nueva función, esta es una nueva función, aprovecha el trabajo que hiciste antes y calculas el límite, el valor del límite lo elevas a P. Ok, puede ser un medio, entonces está hablando de la raíz cuadrada. Lo que estás haciendo es lo que estamos acá señalizando con esta propiedad que está en celeste. ¿Cómo calculo el límite de la potencia de alguna fórmula? Es calcular el límite de lo que está dentro y el resultado elevarlo a P. Es tan simple como eso. Por supuesto que esto tiene sentido cuando está definido, o sea, la función para valores de x tiene sentido elevar a P f de P y el número L al cual converge debe tener sentido elevarlo a P también. ¿Ok? Y esta fórmula en realidad es un caso particular de esta. Vamos a dar un ejemplo de esto, que se llama esencialmente cambio de variables. Aquí sistematizamos la técnica del cambio de variables. ¿Okay? Vamos a explicar esto con un ejemplo. Aquí hay un límite de una composición. Entonces, la única herramienta que nosotros tenemos para calcular límites son todas las anteriores, todas las propiedades anteriores, el álgebra, algunos límites conocidos, y esta, que es la gran propiedad, que pasa desapercibida, pero que nos permite hacer los cálculos. Entonces, mira, cada uno de los límites que aparecen ahí, si nosotros evaluamos en uno, o sea, calculamos usando las reglas de límites, el denominador va a tener límite 0 y el numerador también. Acá también. Y ahí también. Fíjate que si el denominador tuviera límite no 0, puedes usar el álgebra de límites, pero estás dividiendo por 0. Son los límites que realmente uno tiene que calcular. Entonces, ¿qué dice la técnica? La técnica dice, mira, trata de ver si la expresión original con la que partes es equivalente con otra expresión en la cual ya sea una fracción, o bueno, si no es una fracción esto qué, pero si la expresión equivalente es una fracción, no tengas el mismo problema que tenías al comienzo. Es decir, el límite del denominador no sea 0. Y entonces uno empieza a mirar la expresión y se da cuenta que puede hacer algunas factorizaciones. De hecho, puede factorizar el numerador como una suma por su diferencia, y el denominador es una diferencia de cubos. Ahí está la factorización. Fíjate que, antes de proceder, fíjate que el denominador es un producto de dos términos, y uno de ellos se hace 0 cuando calculas el límite, o cuando reemplazas u. Esta parte es la que aporta el 0. El límite del denominador es 0 porque justamente ese factor es el que transforma el 0. El numerador, nos damos cuenta que podemos factorizar también, y nos queda el producto de 3 factores, y uno de ellos es el que aporta el 0, en el límite. El límite del numerador es 0 porque esta parte tiene límite 0, cuando x tiende a 1, cuando u tiende a 1. Entonces, ese factor que es común en la fracción lo podemos eliminar, porque el u es distinto de 1. Nos estamos acercando al valor u, pero el u no tomando el valor 1. Entonces, lo que estamos diciendo es que la expresión con la que queremos trabajar equivale a esta otra, para u distinto de 1. En consecuencia, la propiedad nos dice que si quiero calcular el límite con esta función, hazlo mejor con la que es igual, ahí. Entonces, calcular el límite con la expresión original equivale a hacerlo con esta. Ahora, ¿cuál es la ventaja de haber hecho ese cálculo? Que si nosotros miramos esta expresión y miramos el denominador, ahí, nosotros podemos calcular este límite del denominador. Resulta que ese límite es sencillo de calcular por la sencilla razón de que, la expresión es una suma, y yo puedo calcular el límite de cada uno de los términos. El límite de S y el límite de S. Bueno, ahora usamos todas las propiedades que hemos dado. El límite de la constante en la constante. Ahí está. El límite de U, cuando U tiende a 1, es 1. Y aquí está el cuadrado de él. El cuadrado debe converger al cuadrado de U, de 1. O sea, fíjate que el álgebra nos está diciendo de una manera sencilla y directa cómo calcular el límite.
O si quieres, puedes usar esta propiedad también. También esta propiedad. U tiende a 1, por lo tanto, U cuadrado tiende al cuadrado de 1. De cualquier manera, tú concluyes que el cuadrado tiende a 1. Entonces tú concluyes rápidamente que el límite del denominador es 3, distinto de 0. Entonces puedes usar el álgebra de límites. Y entonces, la expresión que queda es fácil, es calculable, bastante rápida. Y entonces el valor del límite es 4/3. Esa es toda la técnica que hay que tener presente acá. Y en realidad eso es lo único que vamos a ocupar. Una cierta cantidad de límites básicos, una cierta cantidad de propiedades y cambiar una expresión por otra que sea equivalente, que nos permita el cálculo directo del límite. ¿Ok? Eso es todo lo que necesitamos tener presente acá. ¿Ok? Entonces el límite del denominador es 3 y el del numerador es 4. Y por lo tanto, ¿por qué propiedad? Por esta propiedad. Volvemos a recalcarla acá. Ahí está. Ahí. Esta es que se llama el álgebra de límites. ¿Cómo calculo el límite de un producto de funciones? ¿Cómo calcula el límite de un cociente de funciones o de una fracción? Calcula separadamente y forma la expresión. Separadamente y formas. Aquí dice, calculé cómo calculo el límite de la suma o diferencia, restas. Si los límites existen, puedes hacer todo este cálculo. Y eso es lo que hemos hecho acá. ¿Ok? Bien. El problema 1 es una factorización. En el problema 2, nuevamente tenemos el problema, el denominador que es 0 en el límite. Fíjate, pero aquí hay una raíz. ¿Cómo calculamos el límite del denominador? Bueno, el límite del denominador es el límite de 2 y el límite de la raíz. Límite de la diferencia. ¿Cómo calculo el límite de la raíz? El límite cuando x tiende a 4. Bueno, ese límite es raíz de 4. Bueno, ¿qué propiedad estoy usando? Esta propiedad. Con p igual 2. Al valor del límite le sacas la raíz, lo elevas a la potencia respectiva. ¿Ok? Así que este límite es 2. El denominador tiene límite 0. No puedo usar el álgebra. Fíjate que lo que está detrás, al tener 0/0, cuando tú tienes una fracción que tiene 0/0, es porque parte del numerador y parte del denominador trae el 0. Y tú lo vas a poder eliminar de alguna manera. ¿Ok? Cuando el numerador no es 0, tienes una cosa distinta, que se va a interpretar de una manera diferente. Lo vamos a comentar en la próxima clase probablemente. Cuando tenemos una expresión de ese tipo, que es distinto de este caso. Este es el caso que se llama no determinado. Este es el caso que uno trabaja. Ese caso es muy parecido al que estudiamos en el caso de sucesiones, que aparece el símbolo infinito. Bueno, para el límite b, tú tienes 0/0. Entonces vamos a tratar de trabajar esta expresión y cambiarla por otra en la cual no tenga problema en el denominador si es fracción. Entonces veamos. Lo primero que uno observa es que puede factorizar por x. Muy bien. Y lo otro que podríamos hacer, porque lo podemos hacer, es racionalizar. Y racionalizar significa multiplicar por el término que tiene raíz con el signo cambiado, ¿no? Ese es un 1. ¿Ok? Nosotros multiplicamos numerador y multiplicamos denominador. Bueno, ¿y cuál es la gracia de multiplicar los denominadores? Que queda una suma por su diferencia, y queda justo este término. Que vuelve a aparecer arriba. Entonces estamos por buen camino porque ahora lo puedo simplificar, ¿no? Ahí. Porque el x no es 4. O sea, en concreto, la expresión con la cual quiero calcular el límite es igual a esta expresión, cuando el x no es 4. Y por lo tanto, el límite que nos piden se calcula de esta manera. Ahí. Y ese límite ya es bastante más rápido de calcular porque es un producto de dos funciones. X y la que está en el paréntesis. Y uno sabe que, por muy elemental que pueda parecer, lo vamos a volver a anotar acá. Ese límite vale 4. Y este límite, cuando x tiende ¿a dónde? A 4 de 2 más raíz de x es igual a 2 más raíz de 4.
que es 4. ¿Qué propiedad usamos acá? Nuevamente el límite de la suma. Calculas el límite de esta constante, que es 2, y el límite de la raíz de x cuando x tiende a 4, que es raíz de 4. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí ya estamos haciendo algunos cálculos, ¿ya? El límite es 16. El límite que nos están pidiendo, por lo tanto, es 16. Entonces, todos estos cálculos son válidos porque estamos usando las propiedades. Las propiedades nos permiten hacer los cálculos que estamos indicando acá. Veamos el problema número 3. Con esto ya nos formamos la idea de cómo va la operatoria. 0 sobre 0 de nuevo. Si calculamos el límite del numerador y el del denominador, nos da 0 sobre 0. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, razonamiento muy parecido al caso B. ¿Qué pasa si racionalizamos? Ahí está. Y al racionalizar nos queda, bueno, el denominador suma por su diferencia. Ahí. Y resulta que podemos volver a factorizar y nos vuelve a aparecer. Fíjate que compara con los problemas anteriores. La idea de factorizar es que un término que el que aporta 0 tenga alguna relación con el correspondiente término que está en el numerador. Se cancelan y llegamos a esto. Esto es porque x es distinto ¿de qué? De 4. Entonces el límite de esta expresión es el límite de esto. ¿Cómo calculamos el límite de esta fracción? El denominador, nos preocupamos en el denominador, el límite del denominador es 16, es 8, no es 0, bien. Podemos usar el álgebra. Calculamos el límite del numerador. ¿Cómo calculamos el límite del numerador? Es una suma. Es el límite de la función constante 5, que vale 5, y el límite de esta expresión. Acá. ¿Cómo calculamos el límite de esta expresión? Raíz de x cuadrado más 9. ¿Cómo lo hacemos acá? Recuerden que nosotros tenemos que contestar una evaluación, así que hay que justificar por qué funciona. Esto es que está acá, lo que dice esta propiedad que está en azul, y ahora se va a poder entender mejor. Fórmula elevado a algún exponente, calculas el límite de la fórmula y al resultado lo le das al exponente. O sea, técnicamente lo que estamos haciendo para calcular este límite es calcular el límite de lo que está dentro, ¿no? Ahí. Y al resultado le sacas la raíz. Esto te da 25, ¿no? 5. Ahí está, ¿no? El límite entonces solicitado es igual a esta expresión. Ahí está. En los 3 problemas que acabamos de comentar, siempre ocupamos la misma técnica. ¿Cuál es la técnica? Esta. La única propiedad que está detrás es esta, ¿no? Que yo la vuelvo a recalcar. Y eso va a funcionar para todos los cálculos de límite. Tratar de modificar, alterar la expresión. Cambiarla por otra, en la cual sí puedas calcular, hacer cosas. En los 3 ejemplos quedó eso. Veamos este que está acá, que está propuesto. Nuevamente 0 sobre 0. Quiero cambiar la expresión por otra, y entonces lo que sugiere la expresión, ya que hicimos racionalización en los ejemplos anteriores, hagámosla acá. Estamos multiplicando por ese 1. ¿Sí? Estamos multiplicando por ese 1. ¿Sí? Multiplicamos numeradores y denominadores. Los numeradores a multiplicar queda por una suma por diferencia. Aquí está la suma por diferencia. De hecho, la racionalización es se hace justamente para eliminar las raíces. Aquí nos estamos aprovechando de ese producto notable. Si hacemos todo el álgebra en el numerador, fíjate que el denominador no tiene mucho más que decir, es x por esa suma. Se cancelan términos y queda menos x cuadrado, que cancela a un x que está en el denominador. Así que la expresión equivale a esta. Bueno, aquí está indicado ya el cálculo del límite. Probablemente algunos ya se dieron cuenta por qué el límite se calcula así. Ahí está, fíjate, el límite del numerador vale 0
y el límite del denominador vale raíz de 1 más 1, que es 2. Aquí eso pasa dentro pasa por calcular estos límites, ¿no? Este y este, raíz de x cuadrado más x más 1. Y aquí aplicamos la misma propiedad que usamos en el ejemplo anterior. O sea, esta, ¿no? Lo que hicimos en rojo acá, lo podemos volver a hacer. Esto es raíz del límite, ¿no? Raíz del límite, cuando x tiende a 0. ¿Sí? ¿Y puedo hacer esto? Sí, claro que lo puedes hacer y está bien hecho, independiente de cuál sea la potencia, porque tenemos una propiedad que nos permite hacer eso. Bueno, vuelvo a recalcar acá, esta, ¿no? Esa nos permite hacer esos cálculos. Entonces el límite nos va a dar 0 sobre 2, 0. Ahí está. Ok. Vamos a calcular este límite. Nuevamente 0 sobre 0. Pero aquí lo vamos a hacer de una manera distinta. Fíjate que te da 0 sobre 0. Podemos decir, se puede racionalizar. Es un poco rebuscado. Racionalizar. No es con Z, es con C. Racionalizar sería multiplicar adecuadamente por una expresión que tenga raíces de tal manera que cuando se multiplique se eliminen las raíces. No es tan inmediato como en el caso anterior. Insisto, racionalizar no significa multiplicar por esto. Si alguien lo pensó, no sirve multiplicar por este. Este es un 1, y cuando nosotros multiplicamos por este término, no estamos eliminando la raíz. ¿Ok? No hay que multiplicar por esto porque esto no sirve. Si alguien lo pensó, que puedo multiplicar y dividir por ese término, para eliminar, no sirve. Este no sirve. La racionalización no es esta. Es un poco más complicada que esta. ¿Ok? Si nos queda tiempo lo podemos comentar en algún momento, pero no sirve. Entonces vamos a aplicar una técnica distinta. ¿Por qué no sirve? Porque si se multiplican, correcto, va a quedar una suma por su diferencia. Pero este es potencia 3, y no elimina la raíz. Se ve que no elimina la raíz, ¿no? Si tú multiplicas acá la expresión, si multiplicamos esta expresión por este número, en el numerador nos va a quedar raíz cúbica de x más 27. Esto nos va a quedar al cuadrado menos el cuadrado de 3, que es 9. Pero aquí tendría que haber un 3 para eliminar la raíz. Si lo que queremos es eliminar la raíz, como en los ejemplos anteriores, que uno elimina la raíz. Así que no sirve. No se puede hacer esto porque nos lleva a lo que nosotros queremos, que es eliminar la raíz. Entonces, como no sirve, hay una racionalización, pero no es tan evidente, vamos a pensar en otra cosa. ¿Ok? Así que voy a borrar esta parte y nos vamos a detener en pensar en otra cosa. Que es lo que se llama cambiar la variable. Vamos a hacer un cambio de variable. Algo que nosotros habíamos visto en algún momento cuando resolvimos algunas ecuaciones cuadráticas, qué sé yo, o la ecuación trigonométrica con un cambio de variable. ¿Cuál es la idea del cambio de variable? ¿Qué es lo que está detrás del cambio de variable? Esta propiedad. Lo que voy a hacer ahora está validado por esta propiedad. Esta propiedad lo que dice en el cambio de variable es lo siguiente. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escoger parte de la fórmula en la fracción y le vamos a llamar, aparte de la fórmula, una variable, por ejemplo, u. Entonces digamos, sea u igual, por ejemplo, la raíz cúbica de x más 27. Entonces el objetivo es expresar todo este límite en la nueva variable u, tanto en esta parte como en la fracción toda. ¿Okay? La variable x debe desaparecer. Entonces, si hacemos u igual, esa parte, la raíz cúbica de x más 27 tenemos, recuerda que tú quieres reemplazar esta expresión. ¿Cómo se expresa esta fracción ahora en términos de u? Con esta elección de u. Entonces, mira, si u es raíz cúbica de x más 27, nos va a quedar en el numerador u menos 3. U menos 3 nos va a quedar. Porque eso lo llamamos. ¿Cómo queda el denominador? Bueno, habría que despejar de la relación x.
Aquí despejamos x. X vale u cubo menos 27. Por lo tanto, esta expresión, en términos de u, quedaría así. Después nos preocupamos del límite. Nos quedaría así. Ahí cambiamos esta por esa. Ya, ¿qué más tenemos que cambiar? Donde aparezca x, cambiarlo por u. Aquí tengo un x tendiendo a 0. ¿Cómo lo voy a cambiar? Veamos acá, mira. Aquí vamos a calcular un pequeño límite. Mira de acá, de esta elección. Si x tiende a 0 en esta parte, ¿a dónde tiende el resultado de esa fórmula? Esa fórmula tiende a la raíz cúbica de 27. O sea, tiende a 3. Pero esa raíz cúbica de x más 27 era u. Por lo tanto, el u tiende a 3. Entonces, en el cambio de variable, decir que x tiende a 0 va a ser lo mismo que decir que u tiende a 3. Y ahí entonces, reemplazamos todo, colocamos límite, pero ponemos a dónde tiende u. Ahí. A 3 ahora. Entonces, calcular el límite con x, el original, equivale a calcular el límite con u, de esa nueva expresión. Bueno, esa es la estrategia que vamos a utilizar. Vamos a hacer, eso es el cambio de variable. Lo único que hay que justificar es por qué hacer ese cálculo, calcular el límite con uno, es lo mismo que calcularlo con el otro. Bueno, y la manera de justificarlo es esta. ¿Ok? La estrategia es la siguiente. Yo quiero calcular el límite de esta función. ¿Ok? Como en el ejemplo anterior. Y lo que tú haces es el cambio de variable u igual f de x, como lo hicimos antes. ¿Ok? U igual f de x, como lo hicimos antes. Y entonces hay que ver, bueno, donde aparezca f de x, lo voy a cambiar por u. Pero lo único que está faltando ahora, yo quiero expresarlo así, límite de g de u, porque le llamé a f de x u, y lo único que faltaría ver a dónde tiende el u. Bueno, entonces uno se da cuenta, cuando x tiende a x0, cuando x tiende a x0, f de x tiende a L. ¿Ok? Que puede ser la imagen de x0, como puede no serlo. Eso no tiene importancia en principio. ¿Ya? Y entonces, pero este era U, a L. Entonces, este límite se coloca a L acá. Calcular el límite de esta función es lo mismo que calcular el límite de este. Si el límite este ya era M, entonces este límite era M, es lo que estamos diciendo aquí. Que el cálculo original lo puedes hacer de esta manera. Aquí lo que hicimos fue un cambio de variable. Bueno, este es el resultado teórico que justifica el procedimiento que estamos haciendo ahora. ¿Ok? Eso es lo que está ahí, el cambio de variable. Y ahora fíjate, nos queda un límite como, nos queda este límite, como el que nosotros partimos, este límite que queda, exactamente igual como el que partimos, como este límite que está acá, es exactamente igual a este, en el sentido que ahora podemos decir muchas cosas, podemos factorizar y expresar de mejor manera. La expresión que nos queda, decimos ahora, que es, nos queda, fíjate el denominador, nos queda una diferencia de cubos. Entonces aquí ya puedo hacer muchas cosas, aquí puedo factorizar el denominador y simplificar. Ahora calcular el límite con esta expresión equivale a calcularlo con esta, pero ahora está bastante directo el cálculo porque el denominador no tiene límite 0, sino que 27, así que es 1. Ese es el resultado del límite. Entonces, presento este problema porque a veces la expresión original es difícil de trabajar, pero tú puedes cambiar con toda la expresión en una nueva variable, empleando este procedimiento. Y eso es válido, eso es legítimo. Lo único que hay que tener cuidado es que cuando tú eliges parte de la fórmula, eh, tú tienes que cambiar, tienes que cambiar también hacia dónde tiende.
puede cambiar esta parte, esa parte es la que hay que fijarse bien. Note, fíjate, ¿por qué elegimos u la raíz cúbica? Bueno, yo podría haber hecho cualquier elección, podría haber hecho ux a la x más 27. ¿Sí? Entonces x tiende a 0 es lo mismo que colocar u tiende a 27. ¿Sí? Entonces este límite habría quedado así. Límite cuando u tiende a 27 de raíz cúbica de u menos 3 partido por u menos 27. Fíjate que acá puedo despejar el x. Necesito despejar x. Necesito despejar x. U menos 27. ¿Por qué razón? Porque lo tengo que reemplazar acá, pues si tengo que cambiar ese x. Ya, ahora, ¿por qué este cambio de variable es un cambio de variable bastante poco productivo? Porque en realidad cambié la expresión de x en u, pero estoy igual complicado porque sigo teniendo la raíz, que era el problema original, ¿no? Sigue habiendo la raíz cúbica. Entonces la idea es coger un cambio de variable que te permita cambiar una expresión por otra en la cual sí puede hacer algo más. ¿Sí? Entonces este cambio dice, bueno, aquí quedé de nuevo, no fue muy útil. Entonces uno tiene que ir probando cuál sería el cambio de variable que sea el útil, digamos. ¿Okay? El que realmente sea útil. Este no es productivo, en cambio este sí, este que está acá. Este sí nos permitió hacer el cálculo. Bueno, esa es la técnica para calcular un límite usando un cambio de variable. Uno escoge parte de la fórmula, le llama de alguna manera, y espera que en la nueva fórmula, la fórmula nueva, en la nueva variable, más fácil de trabajar que la antigua. Si ese es el objetivo, cambiar una expresión por otra que sea fácil de trabajar en el límite. ¿Okay? Esa es más o menos la idea del cálculo. Bueno, siguiendo con la misma idea de cálculo, porque vamos a seguir haciendo cálculo, uno se hace la siguiente pregunta. A ver, en todos estos cálculos de límite tenemos una fórmula. Estamos haciendo esto. Ya sea si nos piden probar que el límite es tal o si nos piden calcular. Dice, calcula este límite. ¿Existe este límite? ¿Cuánto vale? ¿Okay? Y uno dice, bueno, pero ¿qué ocurre si tengo funciones definidas por tramos? ¿A qué nos referimos por funciones definidas por tramos? Es decir, funciones que dicen antes de x0 que valga esta fórmula y después de x0 que valga otra fórmula. La función definida por ramas, que la hemos trabajado bastante en el curso. Y a mí me piden calcular el límite justo aquí, cuando x tiende a x0. ¿Dónde está el problema acá? Que en la definición de límite, cuando nosotros calculamos, de hecho en el cálculo de límite y en la definición misma, nos estamos acercando al valor x0 indistintamente por mayores y menores que él. De hecho, al mismo tiempo, no hacemos distinción de cómo te acercas al número. Te estás acercando simplemente, ¿ok? Sin ninguna distinción. Y calculas el límite. Entonces, si la función está definida por ramas, uno dice, bueno, ¿cómo lo hago acá? ¿Cuál fórmula ocupar para hacer el cálculo? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, entonces para resolver este tipo de problemas, y porque es interesante teóricamente también, es que uno puede, puede elegir quedarse con un solo lado de acercamiento. Supóngase que me interesa calcular el límite solamente por menores que él, y solamente por esos. O me interesa calcular el límite solamente por valores que él. En la práctica, del punto de vista de cálculo, no va a haber mayor diferencia, pero teóricamente sí la hay. Solamente por mayores que él. Y aquí x0 menor que él. Bueno, decir por valores menores que él, es decir, valores que están a la izquierda de él. Es como acercarse al punto por la izquierda. Y decir mayores que él es tomar números que están a la derecha de él. Entonces aquí aparecen los límites por la izquierda y por la derecha. Conceptualmente tienen una definición, en la práctica nos van a permitir elegir una función, pero desde el punto de vista del cálculo es exactamente igual que antes. Es teóricamente muy interesante
Y en la práctica va a ser muy, muy parecido a lo que hemos venido haciendo. Entonces, para poder abordar los casos que involucran funciones definidas por partes y justamente el límite de justo donde cambia, podemos considerar esta noción. Esta noción dice, mira, quiero calcular el límite solo cuando x mayor que x0 o solo cuando x menor que x0. Y la única diferencia en cuanto a la notación es que vamos a agregar algo que, que indique esa posibilidad. Y aquí, lo que se está agregando aquí, mira. Más y menos. Menos significa por la izquierda. Se acerca por valores menores. Y más significa por la derecha. Cuando nosotros colocamos estos símbolos, nos estamos refiriendo a esos límites en particular. Límite lateral por la derecha, la propiedad o la definición es exactamente igual que la de límite, ¿eh? O sea, con epsilon y delta, con la única diferencia es que no estamos interesados en acercarnos por puntos que están a la derecha de x0, pero cercanos. Es decir, que están en este intervalo. Todos están a la derecha, pero cercanos a x0. Y el límite por la izquierda sigue el mismo principio. Es decir, me quiero acercar al punto x0 por valores menores que él, pero cercanos a él. Por lo tanto, si escojo un número pequeño, x0 menos delta es casi x0, y todos estos números que están aquí son menores pero cercanos a x0. ¿Qué pasa cuando estos números están cerca de x0? ¿Qué pasa con su imagen? Su imagen se acerca a algo, si lo hace, es el límite lateral. Y esto acá se indica de esa manera. Entonces, conceptualmente tenemos estas dos nociones que las tenemos que indicar. Si nosotros quisiéramos calcular con esos límites, el cálculo es exactamente lo mismo que hicimos antes. Por ejemplo, mira, quiero calcular el límite de esta función, pero aquí tengo que indicar, aquí estoy obligado a indicar, a ocupar esta, porque la raíz tiene sentido cuando x es mayor que 1. ¿Ok? A la derecha de 1 tiene sentido, está definida esa función. Por lo tanto, nos estamos acercando a 1 por valores mayores que él. O sea, es el límite lateral. Vamos a calcular el límite. Lo que está anotado acá dice, nota, todas las propiedades ya vistas y todas las técnicas que hemos aprendido para calcular límites funcionan igual. O sea, desde el momento que queremos calcular el límite, no podemos olvidar que es lateral y operamos como si fuera un límite. Y si quisiera calcular el límite de esa función, eh, fijarse que en el denominador tengo x menos 1 y el numerador puedo factorizar, y aquí técnicamente está la misma expresión, salvo el signo, así que la podemos cancelar. Lo que estamos haciendo acá es, mira, lo que está ocurriendo acá es esto, esta expresión. Si quieres racionalizas, podríamos racionalizar acá. Eso no lo anoté porque me parecía, si tú racionalizas aquí, eh, entonces nos queda 1 menos x, ¿ok? Nos queda raíz de x menos 1, y nos queda en el denominador x menos 1. Las raíces se cancelan. Y lo que podemos hacer es cancelar estos dos términos. Pero aquí está con signo cambiado. Así que esto también lo puedo escribir como menos 1 menos x. Y ahora los puedo cancelar. Pero me sobra ese signo negativo ahí. Puedo cancelar ahora este término con ese. Y entonces nos apareció ese. Nos queda este. Ahí está, ¿no? Y ahora el cálculo de ese límite es como siempre. El cálculo de ese límite nos da, una parte nos aporta 0 y otra parte nos aporta 2. El límite es 0. ¿Sí? Ese límite vale 0. El cálculo es exactamente igual que antes.
Solamente que este lateral, bueno, este lateral porque por definición ahí tiene sentido lateral. Entonces, tenemos los límites, el límite ordinario y el límite lateral, y los límites laterales, que son dos. Entonces, la pregunta es cómo uno los conecta, si hay alguna conexión, y la conexión es este teorema. ¿Qué dice el teorema? Lo cual es más o menos razonable, ¿ah? Este teorema no es una cosa tan descabellada. Dice, mira, si cuando x se acerca a x0, f de x se acerca a L, esta notación está indicando que tú te estás acercando al punto indistintamente por mayores y menores al mismo tiempo. Te estás acercando al punto indistintamente por valores mayores. Entonces, en particular, si lo haces solo por la derecha también vale, ¿no? Porque te estás acercando al mismo tiempo, simultáneamente. Y también, si lo haces por la izquierda, también se cumple. O sea, si este límite existe, con mayor razón va a ocurrir esto porque te estás acercando de todas las formas posibles, en particular de esas maneras. Lo interesante es la recíproca. ¿Eh? La recíproca nos dice que si los límites laterales existen y son iguales, entonces el límite simultáneo, si lo podemos decir de una manera, también existe y es igual al valor común. ¿Okay? Por lo tanto, esta propiedad que está acá es la que nos permite resolver el problema que la originó. ¿Cuál era el problema que originó esta noción? Si lo podemos pensar. ¿Cómo calculo el límite de una función definida por tramos? ¿Cómo calcularía el límite de una función definida por tramos? Si tengo f de x igual, y acá pongo 2x más 1, cuando el x es menor o igual que 0. Y aquí pongo x cuadrado, cuando el x es mayor que 0. Entonces uno se pregunta, ¿cómo calculo este límite? Cuando x tiende a 0, de f de x. ¿Qué fórmula usar? Bueno, esta propiedad te dice cómo proceder. Esta propiedad te dice cómo proceder. Te dice que si tú quieres calcular un límite de ese tipo, tú tienes que escoger, para los menores que él, calcular el límite lateral y calcular el otro límite lateral y ver qué pasa con los resultados. Si coinciden en el número, ese es el número que tiene el límite. O sea, el límite existe y vale eso. De esa manera uno puede proceder para calcular límites de funciones definidas de esa manera. Entonces uno dice, ¿cómo calculo este límite acá? Uno dice solución. Calcula este límite. Cuando x se acerca, y lo vamos a señalizar acá a 0 por valores mayores que él, eso significa por valores mayores que vas a usar esta fórmula para calcular. Y el límite nos da 0. Y ahora si quieres ir a calcular por valores menores que él, o límite por la izquierda, ¿qué fórmula tengo que ocupar cuando x es menor que 0? Esta fórmula. Y ahí el límite va a dar un valor, que en este caso el valor es 1. Existe vale 1. Y ahora miramos el resultado. Son distintos. Por lo tanto, dice uno, no existe el límite. Cuando x tiende a 0 de esa función, no tiene límite. Porque si existiera el límite, los límites laterales deberían ser iguales, pero no lo son. ¿Okay? Entonces, tenemos esta herramienta que nos permite calcular límites de funciones que están definidas de esa manera. Aparece este contexto de límite lateral. El límite lateral nos permite hacer todos esos cálculos. Ejemplo, un segundo ejemplo. ¿Cómo calculamos este límite? Fíjate, cuando usamos el valor absoluto siempre compacta por ramas, ¿no? Entonces,
valor absoluto de x más 1 partido por x más 1. Esa es la función g. Está definida en todo real distinto de menos 1, no podemos dividir por 0. La definición de valor absoluto, nos dice, bueno, la definición de valor absoluto, recuerde que x más 1, el valor absoluto de alguien es ese alguien cuando ese número es mayor que 0. O sea, cuando este número es mayor o igual que, de hecho, mayor que menos 1. Y es menos el alguien cuando ese número es menor que 0. O sea, el x es menor que menos 1. Por lo tanto, si tomo si esta fracción, a este número lo divido por x más 1, si aquí dividimos por x más 1, estamos dividiendo cada una de las fórmulas por x más 1 y llegamos a esto, ¿no? ¿Okay? Llegamos justo a eso. Así que g de x es 1 cuando el x es más grande que menos 1 y menos 1 cuando x es más chico que menos 1. Fíjate que en 1 no está definida en menos 1. Es mayor que menos 1 y menor que menos 1. Entonces es una función que tiene dos fórmulas y nos está pidiendo el cálculo cuando el x tiende a menos 1. ¿Ok? Entonces, calculamos los límites por la izquierda. Aquí hay un error de tipeo, lo podemos corregir. Este límite, a pesar de que por eso vamos a usar paréntesis, x se acerca a este número. Voy a colocar el paréntesis ahí. Límite por la izquierda. Y este límite por la derecha de ese número. Usemos el paréntesis. Es ese más. Recuerde que colocar el más o el menos en el exponente indica escoger un lado. Y por lo tanto, en muchas ocasiones escoger una fórmula particular con la cual trabajar. Entonces, si colocamos más, estamos a la derecha, estoy diciendo, escoja esta, el límite da 1. Si escojo menos, estoy escogiendo esta, que está a la izquierda, el límite da menos 1. Los valores son distintos, por lo tanto, el límite no existe, de acuerdo con el resultado que hemos establecido arriba. Como son valores distintos, el límite no existe de esa función. Entonces podemos hacer también cálculos que involucran funciones por partes. El cálculo concreto con límite lateral es exactamente igual que el otro. Para la función definida de esa manera, cuando es 1 que valga 2 y cuando no es 1 que sea 1 menos x cuadrado, ¿cómo podemos calcular? Dice, determine los límites laterales ahí. ¿Existirá el límite de la función? En realidad, si nosotros calculamos los límites laterales, fíjate que aquí hay una sola fórmula, no son dos, es una sola fórmula. Está diciendo que aquí tengo 2, 0. No. Estamos diciendo que acá tenemos 1. Antes de 1, 1 menos x cuadrado. Y después de 1, también 1 menos x cuadrado. Dice que cuando x no es 1, que haga siempre lo mismo. O sea, antes y después la fórmula es la misma. Es exactamente la misma fórmula antes y después. ¿Okay? Entonces, calcular los límites laterales es calcularlos con la misma fórmula. En ambos casos va a dar 0. El valor es común, así que el límite de la función es 0. El límite existe y vale 0. La fórmula es la misma. Y en este problema, límite cuando x tiende a 2 de x más 3, lo que nosotros podemos apreciar es que esta función, si esta la llamamos f de x, como está puesto ahí, entonces por la propiedad de valor absoluto, es muy parecido el problema a este. Fíjate que la expresión es muy parecida. Por lo tanto, esa fracción va a dar 1 o menos 1, dependiendo si está a la izquierda o a la derecha.
esa función entonces o va a ser menos x más 3 cuando es más chico que 2, o va a ser x más 3 cuando es más grande que menos 2. Por lo tanto, son dos fórmulas distintas. Entonces uno dice, si quiero calcular el límite en 2, a la derecha es x más 3, a la izquierda es menos x más 3. ¿Cómo calculo el límite de esa función? ¿Cuál fórmula cojo? Bueno, calcula los límites por la derecha y por la izquierda. El límite por la... es que es menos 2, ¿ah? ¿Cierto? Ahí, menos 2. El límite por la derecha, ahí está simbolizado derecha, o sea, usando esta fórmula, nos da 1. Y después el límite por la izquierda, aquí tengo que arreglar este menos, o sea, por valores menores que menos 2, o sea, esta usa esa fórmula, nos va a dar menos 1. Los límites laterales existen y son distintos, por lo tanto, el límite de la función no existe. ¿Okay? Calcular si existe el siguiente límite. Lo que hicimos fue cálculos. Hicimos un análisis y concluimos después del estudio que el límite no existe porque los límites laterales se calcularon y fueron distintos. ¿Y cuál fue la razón? La razón es esta, el resultado, el teorema, la propiedad. Ese teorema. De esa manera estamos ocupando la información. Entonces hemos ampliado la cantidad de funciones que podemos calcular. Ahora ya podemos calcular funciones que están definidas por tramos, usando la propiedad. Bueno, lo que hemos hecho en este momento es calcular límites. Las funciones que hemos estudiado aquí no son las únicas que conocemos. Fíjate que todos los ejemplos que hemos dado ahora han sido con polinomios, con raíces, ¿cierto? Valores absolutos, racionalización, etcétera, factorizaciones, potencias. Hay otras funciones con las cuales podemos trabajar, por supuesto, que son las trigonométricas. Antes de empezar a hablar de eso, vamos a ocupar un resultado que es súper útil. Este resultado ya lo conocemos en el caso de las sucesiones. El teorema del acotamiento acá dice esencialmente esto, dice que yo quiero calcular el límite de una función, pero esa función está atrapada por dos funciones. Entonces el teorema del acotamiento nos asegura que si una función está atrapada inferiormente por una función f y superiormente por una función h, y yo sé el comportamiento cuando x tiende a x0 tanto de f como de h, entonces puedo decir algo del comportamiento de g cuando x tiende a x0. Para ser más preciso, si f y h se acercan al mismo valor, entonces lo arrastran al g. G debe acercarse también a ese mismo valor. Eso es lo que dice la propiedad. Eso es lo que está indicando acá. Te arrastra y te acerca al mismo valor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una función h está atrapada por estas dos funciones. Esa es la información que nos dan. Eso está atrapado para todo número real. Está atrapada siempre. Entonces dice, con esta información tú puedes determinar si tiene límite cuando x tiende a 0. Entonces uno dice, bueno, la función está atrapada por dos. Entonces, de acuerdo con el teorema del acotamiento, analicemos los límites de las funciones, la de la menor y la mayor que lo atrapan. Si tiene el límite y es el mismo, puedo concluir algo. Entonces dice, por el álgebra de límites, podemos darnos cuenta que podemos calcular tanto el límite que está antes de h, que vale 1, y el límite que está después, que también vale 1. El teorema del acotamiento permite concluir que entonces el límite cuando x tiende a x0 de h existe y vale 1. Ese límite entonces existe y vale 1. Podemos decir entonces,
bastante de la función cuando está atrapada por 2, con el mismo límite. Bueno, entonces es una propiedad teórica que sirve bastante, como la propiedad anterior. Y nos sirve porque nos permite calcular uno que es de los límites, quizás uno de los más importantes, junto con el de la exponencial, este límite. Seno de teta sobre teta cuando teta tiende a 0. Este límite vale 1. El valor de este límite es 1. Y lo que se propone acá, vamos a dar algunas ideas, algún bosquejo, es mostrar que eso es cierto. ¿Y qué es lo que está detrás en la práctica? Yo me voy a adelantar un poco con esto, pero vamos a verlo con detalle. Pero mira, lo que nosotros vamos a mostrar es que esa expresión está acotada por dos expresiones que tienen límite 1. Esa. Uno puede mostrar que cuando teta es distinto de 0, la expresión está atrapada por 2. Esas son las que están ahí. Después de alguna consideración geométrica, uno puede probar eso. Cuando teta es mayor que 0. ¿Ya? Se puede probar eso. Entonces, si conocemos el comportamiento de esta parte, y si sabemos que esto tiende a 1, por el teorema que acabamos de enunciar, el límite de lo que está al centro es 1. ¿Ya? Ese es a grandes rasgos el resultado. Y la idea es la siguiente. Hay que recordar un poco la trigonometría. Fíjate que si tomas un teta entre 0 y 1, entonces tú tienes acá, en este triángulo, que es el triángulo unitario, la circunferencia unitaria agoniométrica, recordemos que si tú escoges un ángulo teta, el ángulo del centro, ese ángulo subtiende un arco, eso ya lo comentamos en su momento, ¿cierto? Subtiende un arco, el que se está dibujando ahí, y el punto final de ese arco partiendo del 1, 0, ese punto tiene estas coordenadas, las que se están señalando. Este punto tiene estas coordenadas, coseno, seno. Las coordenadas de este punto son coseno, seno. ¿Ok? Si uno considera la recta que es tangente a la circunferencia en el punto 1, 0 y prolonga el arco, el ángulo del centro va a chocar en ese triángulo. ¿Ya? Entonces, en ese triángulo rectángulo, la tangente de este ángulo es esta longitud sobre esta longitud, que es 1. Por lo tanto, ese lado tiene longitud tangente de teta, este lado, por la definición de la tangente como razón trigonométrica. O bien, el punto de coordenadas, ese punto que está acá, tiene estas coordenadas. 1, tangente de teta, si tú quieres escribirlo así. Entonces, esta longitud tiene tangente de teta. Entonces, con lo que uno juega acá es con esto. Vamos a colocar aquí. Con áreas. Aquí un poco más chico. Ahí. Fíjate que en el dibujo podemos considerar tres áreas. El área del triángulo completo, el área del sector circular, que se está indicando ahí, del sector circular que determina el ángulo, ese es el área del sector circular. Este es el área del triángulo completo, que es rectángulo, cuyo cateto mide tangente de teta. Los catetos son tangente de teta y 1, esa área. Y el área de este otro triángulo, fíjate que si uno une estos dos puntos ahí, tiene un triángulo. Ahora, ese triángulo está contenido en el sector circular y el sector circular está contenido en el triángulo más grande. Por lo tanto, las áreas están incluidas. Esta área es más chica que esta y esa es más chica que esa. ¿Okay? Si uno hace el cálculo de las áreas de los respectivos triángulos,
llega que el área del triángulo inferior es el seno de teta medios y el área del triángulo superior es la tangente de teta medio porque las áreas es un medio de la base por la altura. En el caso del triángulo rectángulo, la altura es la tangente de teta, así que esta fórmula es directa. Y en el caso del otro triángulo, fíjate que ahí hemos dibujado la altura, y esa altura es seno, porque es la segunda coordenada del punto, seno. Y la base tiene largo 1, así que el área es un medio de la base por la altura, un medio del seno de teta por 1. Ahí está el área. Lo que nos está quedando es el área del sector circular. El área del sector circular, en general, en una circunferencia de radio R, el área de ese sector circular, el área es un medio del cuadrado del radio por la medida del ángulo. Y como R vale 1, llegamos a que el área del sector circular es eso. Entonces, sé que estoy pasado el tiempo, pero podemos deducirlo de aquí, la desigualdad. Mira, esa área está acotada por esta área, esa área está acotada por esa área, y cada una se calculó, y ahí llegamos a esa desigualdad es consecuencia de las áreas. Si nosotros multiplicamos por seno de teta en esta desigualdad, en este intervalo el seno de teta es positivo. Así que si multiplicamos por seno de teta, llegamos a la desigualdad que queremos. Y sale esa desigualdad. Y si tomamos el límite ahora, asumiendo, y eso lo vamos a ver después, que este límite vale 1, llegamos por el teorema del acotamiento a que el límite de la expresión que está dentro, que es la que nos interesa estudiar, ese límite es 1. Y llegamos entonces a concluir que ese límite es 1. Fíjate que el teorema del acotamiento y la geometría nos permitió concluir que ese límite es 1. Una manera bastante didáctica de demostrar que ese límite es 1. Si hacemos las tablas de valores, llegamos a que es 1, o sospechamos que es 1. Y mostramos que es 1. Ok, nos quedan algunos detallitos, pero lo vamos a empezar a discutir mañana. Entonces vamos a empezar a trabajar con este tipo de límites. Bien, jóvenes, me disculpo por haberme pasado, por haberles quitado 5 minutos.